¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Claudia Sheinbaum será la primera presidenta de nuestro país y ha escuchado todo tipo de comentarios, desde aquellos análisis que hablan precisamente de una cuestión netamente política, hasta aquellos que se dejan llevar por una misoginia palpable, que la ubican como alguien que recibirá órdenes de Andrés Manuel López Obrador, alguien que dará continuidad a fuerzas a las directrices del político tabasqueño. Pero vamos a platicar de este tema con mi querida doctora Leticia Calderón, a quien saludo con muchísimo gusto. Leti, ¿cómo estás? Encantada aquí. Bueno, un saludo para todos los que nos vean a la hora que sea. Efectivamente, querida. Oye, a ver, yo de entrada te preguntaría, ¿cómo has sentido tú, cómo entiendes tú estas lecturas de un Ciro Gómez Leiva, de un Raimundo Rivapalacio, de un Mario Di Costanzo, incluso de un propio Luis Carlos Ugalde, quienes en diferentes oportunidades hablan de que Claudia Sheinbaum seguirá las directrices dictadas por Andrés Manuel López Obrador, por decirlo menos, por decirlo más, que López Obrador seguirá mandando? Mira, yo creo que hay varias formas de verlo. Efectivamente, una tiene que ver con digamos, la descomposición de esta oposición que de repente está buscando argumentos para atacar al adversario. Entonces, no importa, en este caso, pues claramente es la doctora Sheinbaum, pero claramente han construido una cantidad de argumentos, algunos hasta ridículos ya. Después de las elecciones podemos decir que no tenían para nada el termómetro de lo que estaba pasando en el país, no tenían realmente dimensión de por dónde estaba jugándose una cantidad de nuevos escenarios y lugares que la ciudadanía discute, y en ese sentido pues los agarró fuera del lugar. Entonces, eso sería por un lado. El otro viene, fíjate que esto es importante, de toda una generación que también tiene un momento que se tiene que repensar, porque digo, incluyo aquí a la misma Claudia Sheinbaum, digo, yo me incluyo en ese sentido, toda una generación que viene desde el siglo pasado, ahora sí que de literal, y que, bueno, se ha visto crecer mutuamente, algunos más, algunos menos, y de repente es como si su rival, casi que de pupitre, ¿no? Está llegando a la presidencia y ellos no pasan del lugar donde han estado los últimos 30 años. Jesús, no con poco poder, porque por supuesto que tienen un poder enorme, pero entonces la rivalidad que les genera por un lado, quien logró avanzar en términos políticos específicamente, pero también como te están mostrando un recelo frente a otros grupos que dentro de su propio gremio, en este caso el de la comunicación, pues les están ya detentando, rivalizando y poniendo las cosas como son. Es decir, nuevas generaciones, sobre todo en términos de voces, de lecturas, de formas de ver el mundo. Eso es el segundo punto. Y el tercero que yo te diría, bueno, pues claramente, ya no sé si misoginia, Jesús, porque yo creo que aquí hay más envidia. No, porque misoginia sería una cuestión que literalmente tuviera un desprecio, que lo hay, una descalificación, que la hay, un odio incluso, que no dudo que esté ahí, pero aquí hay, para mí, en este caso de quienes tú comentas, hay mucho más que de este machismo o esta virilidad frente a la otra y yo podría ser mejor, que por ahí iría la parte entre el machismo y ¿no? Con su misoginia como elemento que lo muestra. Hay una parte de envidia fuerte de ellos. Al final de cuentas, decía yo, te hablaba de trayectorias profesionales que se conocen, gente profesional desde hace ya mucho tiempo, y que se atrevan a decir que alguien te va a dictar la nota, pues no lo creen. Y no lo creen porque tienen evidentemente claro quién es no solo la doctora Claudia Sheinbaum, sino la clase política en su conjunto que hoy y desde hace un par de años ha llegado al poder. Suponer esto, bueno, pues eso se lo dejamos para otros perfiles, ¿no? Más chumelescos. Esta idea medio de que hay mediums que nos controlan, bueno, hasta el tribunal diciendo, ¿no? Que nos presionaron, no sé si cómo, o sea, el chip de la vacuna del COVID, bueno, cosas muy infantiles. Pero estos comunicadores que tú me mencionas como ejemplo, porque al final son la cabeza de todo un gremio, en realidad yo creo que conociendo y sabiendo bien sobre dónde están parados, dicen obviamente tonterías, pero dicen su propia envidia, su propio veneno personal, porque los carcome definitivamente ver que el otro, la otra, se movió, avanza,
tiene apoyo, tiene una correlación de fuerzas hasta internacionales positivas, Jesús, y yo creo que por ahí lo ubicaría mucho más el tema. Oye, ¿frente a qué se va a topar Claudia Sheinbaum? A final de cuentas, va a tomar el lugar, digámoslo de esta manera, o va a suceder a un político extremadamente popular, a un personaje que va a entrar a los libros de historia, va a marcar un antes y un después, como es el propio Andrés Manuel López Obrador. Claudia Sheinbaum ha mostrado estar a la altura de las circunstancias, pero ¿a qué se va a topar Claudia Sheinbaum? ¿Se puede presentar este fenómeno de que se va el líder fuerte y entonces brincan los enanos tratando de llamar la atención y retando al nuevo liderazgo? Bueno, la historia que sabemos y de quienes conocemos, y creo que ya ahora es muy pública para todos, la trayectoria de la propia doctora Sheinbaum, es que, digo, tampoco es que se curtió ayer, ¿no? O sea, tiene una larga trayectoria y yo ya quito aquí lo de académica, porque bueno, eso es obvio. Ha sido profesora, ha sido científica en términos de el ejercicio de la práctica profesional, pero como política, Jesús. Bueno, y parece que tiene la mano durita, ¿eh? Por lo que cuentan. Es decir, que sabe mandar, sabe poner las cosas donde van, pero también sabe negociar. A mí me sorprendió, a lo mejor yo soy como más así de que, y lo veo desde fuera, ¿no? Pero la capacidad que tuvo para en su momento, a pesar del golpeteo que es muy fuerte al interior mismo de Morena, de la cantidad de rivalidades e incluso de, yo te diría, palabras ofensivas que se llegaron a hacer en su contra, ella a la hora de ya asumir el liderazgo, supo negociar e incorporó a los compromisos que había, porque eran los compromisos que se habían hecho en una mesa donde al final de cuentas, como tú bien dices, hay un líder que los convocó y les dijo, estas son las reglas, juegan o no juegan, y le entraron. Y ella yo creo que está respondiendo y respetando esas reglas, porque en un primer momento ese es el acuerdo, pero yo no tengo la impresión para nada sin conocerla en persona, no he tenido ese gusto, pero la verdad no creo que sea una persona suave en el sentido no de los modos, a mí me cae bien porque digo, me parece que es simpática, sino la parte esta que tiene que ver con la capacidad de dirigir hacia donde piensa que se debe dirigir una perspectiva de proyecto con una base ideológica detrás. Y ojo con esto, cuando fue, bueno, delegada todavía en Tlalpan, bueno, claramente llegó por el voto popular primero, ¿eh? Ella ha competido en elecciones lo que nunca han hecho la mayoría de las que hoy vociferan de una manera espeluznante, ¿no? Una Kenia López Rabadán en su vida ha ganado una elección. La doctora Sheinbaum ganó esa primera elección en una entidad que después, por cierto, ha tenido una disputa electoral interesante, el estado, la hoy alcaldía de Tlalpan, pero entonces gana esa elección. Ella ejerce como alcaldesa y luego compite, acuérdate de esa muy difícil, competida elección que hubo en la Ciudad de México, rivales como Alejandra Barrales, que no es poca cosa, ahora lo es, pero en su momento era la que era protegida de Mancera, que estaba detrás de todo esto. Entonces, eso, y bueno, ¿no? Las pifias estas de ponerla, desafiarla abiertamente en cadena nacional, que hizo esta otra candidata, bueno, ahora nos acordamos del nombre, pero Xochitl. no, 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 en su momento, estoy hablando de cuando Ah, fue Purificación para el Carpintero. gobierno de la Ciudad de México. Sí, purificación, ¿no? Purificación, ¿no? Que fue una Ujú. cosa que, bueno, pasará a la historia porque nos dejó memes maravillosos. Pero a lo que voy es, compitió y ganó de manera contundente. Es decir, si tú tienes el apoyo de un liderazgo como el de López Obrador, felicidades, pero no podrías hacer nada si no tuvieras no solamente esa capacidad y algo que se le reconoce mucho a Sheinbaum, disciplina. Y lo digo con que hasta con envidia, porque no cualquiera tiene esta cosa de poderse ordenar y no solo la energía, la fuerza, sino la determinación para ir rumbo a una meta. Entonces, estoy hablando de momentos de elecciones que para nadie son fáciles y los ha logrado. Y obviamente, este momento que ya pasa a la historia, que tiene que ver con la elección presidencial, primero vencer al interior de su propio partido, Jesús, que tampoco vamos a decir que no hay un machismo sosegado, si tú quieres, hay una disputa, hay una necesidad de cambio colectivo, pero pues venimos del mismo siglo, vamos a decirlo así. Y entonces sí me parece que es un escenario en el cual ni la pongan a prueba, porque entonces yo creo que ella tendrá, y no lo dudo, esa capacidad.
No lo dudo, te voy a decir, no solo por ella, insisto, yo no la conozco personalmente, pero sí conozco a las mujeres de mi gremio, de mi generación, de las que han logrado y que se han logrado mover en un sentido, pues digo, a veces, y tú lo sabes bien, mucho en términos de lo que se proyecta es, si alguien es fuerte, es convincente, es decidida, pues entonces es mal visto porque es mujer. Si eso es, los atributos de un hombre son siempre positivos. Eso está cambiando y las nuevas generaciones seguramente tendrán otras cosas que pelear, pero ese punto se va modificando. Pero este perfil no viene, no está ahí porque sea ¿cómo era la canción esta? Preferida de su profesor, créeme que para nada. Y entonces creo que no reconocerle eso es parte de la envidia de este pequeño grupito de, pues, comunicadores que obviamente ostentan esa voz y por eso parece que se multiplica. ¿Qué te ha parecido hasta el momento su gabinete, Leti? Es un gabinete interesante. Yo de repente lo veo muy chilango, Jesús. O sea, a mí me gustaría, pero bueno, yo creo que ahí vamos a ver cómo baja. A mí sí me gustaría, digo, me gustaría es un decir, porque ya ahora está completo, digamos, pero sí veo un perfil que es acorde también con ella, con su propia historia, su propia tradición y su propia momento, ¿no? De dónde ella viene y de dónde echa mano también de su gente de confianza. Bueno, Cárdenas Batel es obvio que es una persona cercana, amiga, gente con la que ella también se puede mover en un nivel de esa confianza que tiene que tener. Pues oye, si va a ser su mano derecha, por decir un ejemplo. Pero sí creo que de repente va a haber necesidad de meter, y ni lo dudo, porque esa es una de las cosas que va a ocurrir. Ya como gobierno hay muchísimos puestos que llenar. Y ahí es donde necesitas echar también mano de colectivos, de sectores más populares, de unos perfiles, incluso con cierta capacitación que no viene de la escolaridad. No, no me gusta, y te voy a decir por qué no me gusta. No me gusta esto de doctor. El doctor. Mira, yo tengo un doctorado, Ujú. pero yo sé que hay mucho bluff en eso. Y hay que cuidarlo mucho porque un avance que se logró en este sexenio es ubicarlo donde corresponde. Es una carrera académica que requirió más tiempo, una dedicación, felicidades. También tiene que ver con la oportunidad personal y hasta de clase social que uno tuvo para poder moverse en ese sentido. Ujú. Pero volverlo otra vez un símbolo de prestigio por encima de los demás, yo pediría que le bajemos, que recuperemos esta esencia donde todos tenemos algo que aportar y en eso a mí me gustaría, y seguramente los veremos, perfiles más hechos también en el terreno, porque al final de cuentas lo que hemos aprendido es que mucho de lo que uno escribe o lee o va aprendiendo, pues tiene que venir de ahí, de donde la gente está realmente padeciendo las cosas más fuertes o resistiendo a lo más difícil, Jesús. Entonces, a mí me gustaría ver esos perfiles incorporados en temas que no son poca cosa, porque esas voces tienen que ser escuchadas y no que al final de cuentas, bueno, pues queden como parte también del elenco. Entonces, sí creo que hay en esta diversidad, pues cada uno de los perfiles tiene su trayectoria también. Yo respeto muchísimo a todos y cada uno en el sentido de que llegar a donde están no es porque pasaban por ahí, ¿eh? O sea, obviamente es gente que ha aguantado y también, pues seguramente mucho golpeteo interno, porque esto es de puestos de poder y el poder pues tiene esa dimensión. Entonces, lo que me queda muy claro es que ahí en esas trayectorias también vamos a ver cómo se construyen esas alianzas y hay alianzas que sí necesitan mucho el contacto y la relación con la élite, por ejemplo. Bueno, sí, pero no pueden estar desdibujadas o separadas de la realidad de los 130 millones de mexicanos, ¿no? O sea, lo pienso en términos de, por ejemplo, privilegiar mucho este discurso donde bueno, la élite, o que si los banqueros, o que si los gerentes, espérame, está bien, pero ellos también son un voto, ¿eh? Digo, yo entiendo, es obvio, hay toda una interacción y una correlación de fuerzas que se tiene y los felicito, que cuidar y manejar con esa sutileza, pero que no se nos olvide nunca, porque creo que es el legado y lo que nos ha enseñado este sexenio y un presidente como López Obrador. Oye, voy a aprovechar tu expertise en esta charla, querida Leti, por varias razones. Uno, todo parece indicar que Biden se baja de la contienda y podría llegar Kamala Harris a la disputa, tal vez abriendo un poco más las posibilidades de una contienda más cerrada.
frente a Donald Trump. Pero en dado caso de que llegara Donald Trump, conociendo cómo es Donald Trump, sus posturas, sus actitudes, su manera de expresarse, ¿cómo verías a Claudia Sheinbaum en una interacción tanto con Trump como con la propia Kamala Harris, basados incluso en parte de lo que me acabas de decir de este gabinete, en donde hay gente que sabe lo que tiene que hacer, centrándonos sobre todo en lo que es la Cancillería con Juan Ramón de la Fuente, Economía con el propio Marcelo Ebrard, Gobernación con Rosa Isela e incluso el propio Omar García Harfuch en el tema de seguridad y, por supuesto, un punto que se ha generado también mucha controversia, el caso de, bueno, Altagracia como coordinadora económica de todo ello, frente a lo que es la figura de Donald Trump y las asimetrías con Estados Unidos. Mira, yo creo que vamos a especular durante muchos meses sobre la elección presidencial en Estados Unidos y yo soy las de la idea que hasta el último momento vamos a saber el resultado definitivo, pero sí creo que si no se baja Biden, sí hay como mucho menos posibilidades de que los demócratas avancen, pero eso es una cosa que vamos a ver de nuestros vecinos. El otro escenario, una Kamala Harris, bueno, a mí me parecería sensacional. Déjame de acabar con esta parte. Me parecería sensacional porque es ahí sí tiempo de mujeres. ¿No? Una mujer con ciertas características que ahorita no quiero enumerar, pero lo que sí, también hasta generacionalmente sería interesante ver eso en una problemática muy seria al interior de Estados Unidos, que bueno, la verdad no se la deseo a nadie porque debe ser muy complicado, sobre todo ahí sí, en este 50-50, ¿no? De polarización que hay en ese país. Ahora, un Donald Trump frente, tú me mencionaste como cinco o seis, ¿no? Un gabinete. Ahí esa es nuestra diferencia. Donald Trump es un personaje con un discurso y una ideología que además, digamos, concentra a esos grupos en Estados Unidos, pero aquí de este lado hay un grupo. Hay varios perfiles liderados por una mujer, pero ya no es solo esa mujer ni es solamente esa presidencia que podría haber sido nuestro tono en otros tiempos mexicanos. Hoy lo que tenemos es una legitimidad sin lugar a discusión de parte de un proyecto ganador que al final de cuentas está ubicando a las personas que pueden hacerla mejor en este u otro punto, de acuerdo a quien lo liderea. Y por tanto, me parece que no es tampoco cualquier cosa. Cualquiera de estos personajes conoce ya, no solo Estados Unidos, en algunos casos por haber incluso vivido en Estados Unidos en calidad privilegiada, ¿eh? También esa es otra. En una situación en la que cuando vas de becario o pasaste por ahí por diplomáticamente, bueno, pues la verdad está padre andar por ahí, pero sí se pueden, sí pueden brevar, ¿no? De esta experiencia, pueden tener un poco más de elementos también para entender esa sociedad y valorarla mucho. La sociedad estadounidense es una sociedad compleja, enormemente atractiva por una serie de cosas que hoy están en disputa. Y el otro, el personaje Donald Trump. Obviamente imprime, ¿no? Su personalidad, su manera de vociferar, su manera de actuar y su decisión frente a ciertos temas. No queda lugar a duda de quién es el personaje. Pero si también algo vimos en el primer periodo presidencial de Donald Trump y de la solidez de la democracia estadounidense, a pesar de que allá hay gritos, de que van a hacer dictadura y no sé qué, yo también creo que están en un momento electoral que los hace decir cosas que deberían de también enfriar la mente. Bueno, pues es que hay una división de poderes interesante, muy cargada ahora en la Suprema Corte, que el mismo Donald Trump se ha encargado de volver cada vez más conservador, pero ahí entonces, pues, ¿dónde está la sociedad estadounidense? Si en su inmensa mayoría resulta que es de ese perfil conservador, pues sorprendería. Yo no lo creo. Yo creo que al contrario, hay un momento en el cual la oportunidad a este cambio de un Biden por otro candidato, que para mí sería Kamala por conocimiento básico de la persona, podría traerles una cierta renovación y mover a aquellos otros, sobre todo en un discurso anti-Trump, no necesariamente a favor de, sino anti eso que él representa y que están manejando tanto. Entonces, yo creo que para México, para el gobierno de México, tiene que haber una distancia, verlo todo, esperar a que ellos actúen siempre, tener mucha cautela, no hablar de anticipadamente. Yo lo he dicho en otros espacios, Jesús, y lo reitero. Nos hizo un gran regalo López Obrador al mantener una relación prudente,
cercana en el discurso, ¿no? Con Donald Trump. Nunca se peleó y por tanto nosotros no tenemos hoy un potencial enemigo, sino alguien que también está y debe estar preocupado por conocer quién queda, qué capacidad de movilización tiene cada uno de los ahora, bueno, futuros secretarios de Estado, ¿no? Y cómo se van a relacionar con ellos en caso de que ellos también llegaran al poder. Entonces, hay mucho más equilibrio, más relación de simetría que de asimetría, lo cual no puede hacer que neguemos la enorme asimetría que hay entre un país y el otro. Eso tampoco vamos digo, a mentirnos, ¿no? Pero sí creo que nuestra correlación se ha movido de lugar y sobre todo porque además hay una presencia compleja, ¿eh? Eso no quiero hablar ahorita para no desviarme, pero de los grupos latinos, especialmente los mexicanos, que aunque no son necesariamente demócratas, sí tienen, bueno, pues una cantidad de elementos que podrían, digamos, identificarse y considerarse del lado de que México tenga no un aliado, pero sí un interlocutor en un momento dado, en algunas cámaras de comercio, por ejemplo, que tienen intereses, ¿no? De intercambio comercial con México, la parte que tiene que ver con la movilidad, es sumamente importante para los mexicanos pues que se pudieran resolver cosas de visados que permitirían a millones de personas ir y venir y eso generaría muchísimo dinero para muchísimos, ¿no? Los gobiernos, si los gobiernos lo vieran de esa manera, se darían cuenta de lo importante que es también las reformas migratorias en ambos países. Pero entonces, creo que se vuelve un escenario muy interesante. Me asusta hasta decir que el Trump ganador, bueno, está en el escenario, pero me resisto también a darlo por tal mientras no haya, primero, contienda electoral en ese país. No la hay. Ya está designado Trump, pero faltan los demócratas en agosto, ¿no? En esa convención demócrata. Y después, la carrera presidencial, que es corta allá, pero tienen 8 años, digamos, ¿no? La que podría ser la sorpresa en este caso sería, te digo, bueno, tú lo proponías, Kamala Harris, y que en todo caso, fíjate, es lo último que quiero mencionar, ha sido muy sombría como vicepresidenta, que así es el papel allá de los vicepresidentes, pero ha sido más de bajo perfil, pero eso le podría ayudar, porque tampoco está tan quemada, ¿no? No Claro. tiene tantos negativos, aunque tiene muy mala prensa de parte de Fox, entonces, bueno, pues si es Fox, es como si aquí dijeras latinos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya con eso, pues no hay nada que decir. Mi querida Leticia Calderón, de verdad siempre es un placer platicar contigo aquí en nuestra comunidad. Yo encantada de la vida, bueno, ya ves, me invitas y yo encantada de comentar y bueno, tener este intercambio con quienes te escuchen y te sigo siempre y muchas gracias por la invitación.